Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarme hoy en esta velada miércoles 7 de la noche. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y además está decirles gracias por estar compartiendo pues con nosotros estas inquietudes que tenemos. Y la inquietud principal de hoy es, ¿esto es en serio? ¿Esto es posible que nos los estén presentando estos degenerados como alternativa para llevar en su fórmula? No tengo la palabra para decirla. En su fórmula, imagínense lo que quisiera decir como vicepresidente de los Estados Unidos. Miren la cara de esto, porque esto no se puede decir que es una persona con valores o con sentimientos o con cualquier género de actitud a favor de esta nación. Porque siendo gobernador de su estado ha pasado lo peor de lo peor. Estado donde fue santificado, canonizado George Floyd, donde acabaron con la ciudad y el individuo no movió un dedo. Al contrario, justificó cada una de las acciones que se cometieron en ese estado, donde viven gente como usted y como yo, donde vive gente que tiene esperanza de avanzar, donde hay personas con familias que tienen que haber vivido momentos de terror ante la degeneración de este individuo. Tim Walz. Tim Walz. No se les olvide ese nombre, porque si antes lo había escuchado por lo que sucedió en el Estado, ahora nos lo quieren embutir como vicepresidencia para los Estados Unidos de América. Apaga y vámonos, mis amigos. ¿Qué podemos esperar si una fórmula como estos dos engendros logran apoderarse de esta nación? En la lógica, en el aforo personal de aquí arriba de la azotea, es inconcebible pensar que haya alguien que vaya a votar por esta gente, pero en efecto los hay. Yo en programas anteriores y en diferentes foros he dicho que llevar adelante a esto como candidata del partido me parecía que era una burda maniobra de ellos, porque nadie los quiere, nadie conoce básicamente del partido de esos de Morrata quién era ella. Lo demostró cuando ella fue a las primarias contra Joe Biden en el otrora campaña anterior, que ella tuvo que desarticularse, ella misma se tuvo que separar porque era bochornoso, que yo creo que la única que votaría por ella fue ella, y optó por salirse. Y ahora de buenas a primeras agarran al viejo, lo tumban porque sabe que ha sido un desastre. Los 3 años peores en la historia de esta nación están vividas ahora con este adefesio que nos ha desgobernado por 3 años y tanto, y todavía le quedan unos cuantos meses más. Pero no lo separaron. ¿Por qué no lo separaron? Porque ellos no querían que Kamala Harris subiera como presidente interino. Ay, perdón, me equivoqué. Presidenta. Ellos no quieren. Entonces la ponen como candidata y buscan y aceptan a este energúmeno de persona
como candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Pues, señores, estamos locos, esto no es serio. Esto es una falta de respeto a usted, a sus hijos, a su familia. Esto es una falta de respeto a la bandera de los Estados Unidos, a lo que representa esa bandera, que son, en efecto, los Estados Unidos de América, y que hoy más que nunca está bajo ataque. Si nosotros no entendemos esta ecuación y nos quedamos sentados en la casa viendo cómo alguien hace algo, perdóneme, nos jorobaron. Aquí estamos en una disyuntiva. Aceptar que estos van a ser los candidatos de la nación y entender que estoy yo convencido de que estos tipos no sacan ni un voto, es la flagrante acción de que nos roben la escalera, porque ellos tienen el aparataje, tienen la infraestructura, tienen a don dinero, tienen estrategas lavándole el cerebro a la gente, sobre todo a la gente que llega y que le dicen que le van a estar pasando la mano por arriba y que ten dinerito por acá y que te vamos a... Este anormal firmó una ley para que todo el mundo tuviera licencia de conducir allí en su estado. Y por un lado sería bien que todo el mundo tuviera una licencia, pero una gente personal legales. Persona que no está legal es un ilegal y está yendo contra los principios de respeto a la ley. Y respeto a todas las personas que han venido a la nación de buena lid, que han pasado la frontera, pero que se han asimilado y que están rompiéndose el lomo, trabajando para lograr esa aurora, esa quimera, esa utopía del sueño americano. Yo eso aparte la respeto. Pero esto que tenemos ahora es una invasión contra su familia. Así que no me venga a decir, porque es hermano de que nació en el mismo lugar donde yo nací, yo tengo que salir a defenderlo. Eso es una falacia, eso es una mentira, eso es un engaño contra usted mismo. Lo que está entrando en gran medida, no viene a asimilarse a los Estados Unidos. Viene huyendo de una situación en su país, como hemos venido muchísimo, pero que no tienen puestos los ojos aquí como el sitio definitivo, como si usted lo accedió y tiene su familia y tiene su descendencia, como la tengo yo. Pero aquí le dieron licencia y le dieron Medicare y le dieron todo y no se asimilan. Cuando esas personas, por ejemplo, tengan un accidente catastrófico, con desaparecer de aquí tienen. Eso es ilegal y por consiguiente son delincuentes. Y ese individuo que firmó la ley, ese anormal, es un delincuente. Y nos los proponen como vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Qué esperanza hay para usted? ¿Qué esperanza hay para esta nación? Porque yo no la veo por ningún lado. Así que usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que hacer acto de contrición donde me he equivocado hasta ahora y donde tengo que ponerme ahora. Porque estos dos no pueden llegar a ser ni presidente ni de vicepresidente de esta nación. No me da la gana que sean los que dirijan mi hogar. ¿Lo va a permitir usted? Y aquí reitero para los efectos de la sarnosa inteligencia artificial, que está pendiente de lo que uno dice para censurar. ¿Sabes qué? Aquí nosotros no tenemos que acudir a un solo acto de violencia, lo repudio, eso no puede ser, eso es para esos degenerados que quemaron ciudades,
para el ya, para esa gente, para nosotros no, porque nosotros tenemos la mejor herramienta que nos ha consagrado los derechos que están ahí en la enmienda. Derecho a hablar libremente, no de libertinaje como hacen estos degenerados. Derecho a defender a través de la segunda enmienda nuestro derecho a defendernos de gobiernos tiránicos. Pero nosotros no tenemos que ir a buscar a Smith and Wilson, mis grandes amigas, o que hay que... No, 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 no. Nosotros tenemos un arma en este momento que para ellos es peor, que es el voto. Pero el voto por sí solo no hace nada. El voto es el arma, pero las municiones y las cosas que necesita para que logre su objetivo de llegar y tumbarlos, es que hay que ir todo el mundo, sin excepción. Hasta como jocosamente comenté en un programa con nuestro amigo y hermano Miguel Muñoz, hasta el gato tiene que ir a votar. Y si el gato no va a votar y usted no va a votar, estos dos degenerados son, por medio del robo de la escalera, van a ser los próximos. Es que ni siquiera se me ocurre a mí mencionarlo. La única foto es la única forma es ir a votar todo el mundo. We the people. Que se en la engallarda muy grande, él vive de la tierra de los bravos. ¿Sabes qué? Como decía la canción de Celia Cruz, puchin pluma nomás. Si aquí no van a actuar, cómase las palabritas de los bravos de la película, porque no lo son. Fue otra persona y no es la gente de ahora. La gente de ahora tiene que ganarse ese gentilicio y tiene que ganarse esa posición que recibieron de esos verdaderos bravos. El procedimiento es ir a votar. Usted tiene que ingeniársela para todo el que usted pueda, garantice que vayan a votar legalmente. Pero eso no para ahí. Igual que tantas personas cuando hay un rally de Trump, se van desde quizás desde muchas horas, pero muchas horas antes, y se van, llevan su silla de extensión, llevan su cooler con jugo, agua, pastelito, guayaba, croquetas, sándwich, todo, y se ponen frente ahí hasta que no es el meeting y nadie se va hasta que no termina el meeting. El meeting de nosotros, el rally de nosotros es el 4 de noviembre y es contra estos degenerados o con cualquiera que aparezca durante la convención de Morrata y no los quieran embutir. Nuestro rally es contra ese veneno. Tenemos que votar, tenemos que tratar de llevar e incentivar a todo el que podamos, pero cuando terminan las elecciones, de ahí no se puede ir nadie, tipo rally, todo el mundo acampado afuera, y hasta que esa mesa no certifique los votos, no hay nada que hacer, porque estamos en el madrugonazo que ellos dieron y se robaron la escalera. Cuando llegaron carros del post office y llevaron cajas. O cuando el famoso cuento aquel de que había una fuga de agua y sacaron a todo el mundo, les mandaron para casa mientras que arreglaban la tubería y lo que fue que arreglaron fueron, si usted no despierta, estamos jodidos. Usted, yo, todo el mundo. Así que a nosotros tenemos la obligación de incentivar a todas las personas de que estos individuos no los quieren embutir y tienen las armas para lograr robarse la escalera para que ellos sí suban a la Casa Blanca. Apague y vámonos.
Si usted no despierta, ya sabe lo que va a suceder. Usted, solo usted es el que responde por su familia. Yo respondo por la mía. Yo me voy a asegurar de que todos en mi familia que tienen capacidad de votos, los menores no. Pero yo voy a investigar si el gato de la casa vota y lo llevo al registro y lo... Pero tiene que usted hacer lo que tenga que hacer. Estos degenerados o el que ellos determinen en la eh, congreso de ellos con su conferencia, con la madre de los tomates que ellos vayan a hacer, si son o no son estos los abanderados o el que nos impongan, no pueden llegar. Porque la única alternativa que nosotros tenemos es que, y su fórmula, puedan llegar en enero a tomar posesión, pasen los 4 años y se levante la antorcha de nuestro futuro por 8 años más. Y ahí Dios repartirá suerte. Dentro de 12 años ya veremos qué sucede. Si ustedes están aquí y yo no, ustedes determinarán. Pero de sí, hoy que sí yo estoy aquí, yo tengo un compromiso moral, uno conmigo, dos conmigo, tres conmigo. Entienda usted lo que quiero decir. Aquí no hay paños tibios. Aquí no hay tiempo para romanticismos. Para aquellos que siempre me tildaron a mí de que si yo soy conspiranoico y que yo estoy incentivando, ahora se demuestra que aquí no se puede seguir sentado esperando, ahí simplemente a votar. Aquí hay que mojarse la colita y apretarse bien aquellos y salir a defender a su familia, a esta nación. Y poner oposición a todo lo que esté mal, nos guste o no, lo que está mal está mal. Y si nosotros toleramos por alguna razón lo que está mal, somos parte del mal. Así que aquí no hay más nada que hacer sino, primero, pedir el milagro del cielo y luego pedir el milagro de we the people, que hay que ir a votar y quedarse y defender. Porque si es simplemente seguir en la casa viendo Netflix con la cajita feliz o con el six pack de cerveza, no vamos para el baile. Hay que ir, hay que incentivar, hay que participar en todo lo que aparezca. El mismo ruido que ellos están haciendo con dinero a través de los medios de desinformación y los fake news y todas esas cuestiones, nosotros tenemos que hacerlo en la calle, con banderas, con manifestaciones, con caravanas, con crear medios como estos y hablarle a su familia. No se preocupe si no tiene miles de seguidores, pues yo no los tengo, pero que usted pueda llegarle a 10, 15, 20 personas que están dormidos y que esas personas compartan el programa, por favor, comparta ahora. Usted está haciendo su trabajo, que la información que usted dé llegue. Usted está convencido de que estos son dos sátrapas, denúncielo, ejerza su derecho a la expresión libre, no al libertinaje. No le voy a robar más tiempo. Le deseo lo mejor, deseo que reflexione, deseo que abra los ojos por usted, porque juntos podremos lograrlo. Usted solo no lo va a lograr. Usted tiene que incentivar. Yo
estoy haciendo lo que creo que debo de hacer. Hasta una próxima oportunidad, mis amigos. De hecho, ustedes saben quién soy, Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV y también los invito a utilizar el recurso que tenemos que es AFN Radio, que usted puede bajar la aplicación a través de el portal de Sino Radio o Sino FM Radio. Usted la busca en su Play Store, la descarga, no tiene ningún costo y localiza American Freedom Network AFN Radio y le va a aparecer la emisora, tiene 24 horas hablando solamente de estos temas. Hasta una próxima oportunidad, les deseo lo mejor, cuídense, actívense y que Dios reparta suerte. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed